Muy bien, sin más preámbulo, comencemos con el tema del día de hoy. Según el temario de la CEPREUNIA, nos corresponde hablar el día de hoy sobre dos temas. El primer tema es calentamiento global y el otro tema va a ser los fenómenos climatológicos, ¿ya? El calentamiento global que vamos a abarcar el día de hoy es una secuencia de lo que sería el tema de la atmósfera y la contaminación, o sea, tiene mucha relación con eso. Básicamente nos vamos a enfocar en las medidas que se va a tomar a nivel internacional y nacional contra la contaminación de la atmósfera, ¿ya? Muy bien. Entonces la pregunta es, profesor, respecto a este tema de la atmósfera, ¿qué es lo que me van a preguntar? ¿No? Ya sabemos que hay contaminación. Te hago recordar que en la anterior clase hemos hablado de la atmósfera, hemos hablado de la contaminación de la atmósfera. ¿Qué gases había? Los famosos gases gay, ¿verdad? ¿Qué son los gases gay, profesor? Son los gases de efecto invernadero y son bastantes. Entonces, basado en eso, los protocolos a nivel internacional y nacional han hecho acuerdos, los países, en los cuales debes conocer algunos que probablemente te puedan venir en tu examen. Primero tenemos el acuerdo o el protocolo de Kioto. ¿De qué trata, profesor, este acuerdo de Kioto? Este es un acuerdo internacional, ¿ya? Que se va a dar en el marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Ya, muy bien, entonces va a ser en el marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. ¿En qué año, profesor? En 1997. Acá van a acordar 35 países industrializados. Recuerda, cuando hablamos de un país industrializado, es un país que produce bastantes bienes, ¿no? Como por ejemplo los celulares, lo último en tecnología. ¿Y cuáles son esos países, profesor? Claramente es Estados Unidos, también tenemos a China, China también está dentro de ahí, Japón, como lo entenderías, ¿no? Los países potencia. A ellos se les considera países industrializados. En este protocolo van a participar 35 países industrializados que se van a comprometer a qué? A lograr objetivos individuales y jurídicamente vinculados con qué? Con limitar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál es el objetivo, profesor, específico entonces del protocolo de Kioto? ¿Cuál es ese objetivo que debo conocer? Porque recuerda, lo más probable que te pregunten de los protocolos y acuerdos son los objetivos, ¿no? El objetivo es reducir las emisiones de 6 gases de efecto invernadero. Dentro de estos gases de efecto invernadero tenemos el CO2, también vamos a tener el famoso metano. También vamos a tener al CFC, ¿no? Muy bien. Entonces, este acuerdo se va a basar en un periodo de 2008 al 2012. Ese acuerdo ya ha terminado, pero se ha renovado constantemente. ¿Cuáles son los países industrializados, profesor, que mayor emisión de gas de efecto invernadero hacen a nivel mundial? Según un estudio de Study World Energy 2021, nos indica que los países más contaminantes van a ser Estados Unidos y China. Observa este gráfico de acá. Como te das cuenta, estos son los países que más contaminan el aire a nivel mundial, ¿no? Los que más emisión de gases de efecto invernadero hacen. Y tenemos en primer lugar, ¿a qué país, profesor? Tenemos a China, ¿no? Con el 30,7% a nivel del 100%, ¿no? De contaminación. En segundo lugar tenemos a Estados Unidos con el 13,8% y en tercer lugar la Unión Europea con el 7,9%. Como te das cuenta, estos son los tres países más contaminantes según un estudio del 2020 y 21. Luego tenemos a India, Rusia, Japón, Irán, Alemania, Corea del Sur, Arabia Saudita, Indonesia y Canadá. Profesor, ¿acá está el Perú? No. ¿El Perú es un país industrializado? No, estimado estudiante. Es subdesarrollado.
¿ya? Nosotros no somos, lamentablemente, no somos un país industrializado a pesar de que tenemos muchos recursos, pero lo que nos falta, podríamos decir, es la capacidad, ¿no? Y aparte de ello, también el Estado no apoya esta industrialización y lamentablemente hoy en día estamos como estamos a nivel de Perú y también a nivel continental. Sudamérica no se considera casi ninguno de los países una potencia en industrias. Muy bien. Pasemos a otro acuerdo. Este es el primer acuerdo, es el protocolo de Kioto. El segundo acuerdo que vamos a analizar es el protocolo de, o mejor dicho, el acuerdo de París. El acuerdo de París, profesor. ¿Qué cosa es el acuerdo de París? Al igual que el protocolo de Kioto, es también, a este ya no se le llama protocolo, se le dice acuerdo, ¿ya? Y es un tratado internacional. Cuando hablamos de tratado internacional, entendemos que están varios países, ¿no? Involucrados en esto. Tratado internacional sobre el cambio climático jurídicamente vinculante. Esto va a ser negociado. ¿Dónde, profesor? Va a ser negociado en París, Francia, en el 2015, ¿no? En el COP 21. Este acuerdo va a entrar en vigor desde noviembre del 2016, una vez cumplida la ratificación de al menos 55 países. Pero este ha sido un inicio de este acuerdo. O sea, 55 países han iniciado este acuerdo, pero hoy en día hay estudios que nos indican que son algo de 185. A ver, vamos a hacerlo con azul. 185 países que están dentro de este acuerdo actualmente. ¿Ya? Es una estadística. Y constantemente, obvio que se va a estar actualizando y actualizando. Muy bien. ¿Cuáles son los objetivos, profesor? ¿Cuál es el objetivo de este acuerdo? Como al igual el protocolo de Kioto, este también tiene objetivo. Y su principal objetivo va a ser este de acá. ¿Ya? ¿Qué nos dice, profesor? Su principal objetivo de este acuerdo, o de este acuerdo de París, es mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de los 2 grados. Quiere decir que si la temperatura del mundo, según estadísticas, dice que es 15 grados, este acuerdo busca que, que esta temperatura no sobrepase. ¿Cuántos grados, profesor, no tiene que sobrepasar? No tiene que sobrepasar los 15, 16, 17 grados, ¿no? No debe pasar los 17 grados. Entonces, ese es el objetivo de este acuerdo. Obvio que la industrialización, acá podemos hablar un poco de historia, la revolución industrial, no es un tema que vas a avanzar en historia, es historia del Perú, no, es historia universal, en donde básicamente en la revolución industrial el elemento humano que eran las personas van a ser sustituidas, ¿por qué? Por máquinas, ¿ya? Y eso va a contribuir a la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque las máquinas antes, en los inicios, eh, emanaban mucho gay, ¿no? Muchos gases de efecto invernadero, no te olvides. Entonces eso es lo que ha provocado y gracias a toda esa revolución industrial también se han hecho estos acuerdos. ¿Ya? Muy bien. El segundo objetivo, profesor, es ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos al cambio climático y promover la resiliencia al clima. Claro, como te dije que una etapa a nivel mundial, así la revolución industrial, con este acuerdo de París se ha buscado qué cosa, que a pesar de ello, los efectos que se van a crear, nosotros tenemos que adaptarnos, tenemos esa capacidad de adaptarnos poco a poco, ¿no? Y eso es bueno a nivel de historia, desde los inicios el hombre se ha ido adaptando al clima, al tiempo, a la temperatura en la cual vivía. Muy bien. También tenemos elevar el tercer objetivo es elevar las corrientes financieras a nivel compatible con una trayectoria que conduzca al desarrollo
resiliente al clima y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero. Básicamente, hoy en día el mundo, estimado estudiante, es mucha industrialización. Hoy en día acá existe la famosa competencia, ¿no? Hay cada empresa de celular que saca celulares constantemente. Tú te compras un celular el 2025, pero te apuesto que el siguiente año ya va a haber otro celular mejor. Pero para hacer este celular, profesor, ¿se necesitan recursos naturales? Claro que sí, claro que sí. Entonces, como te das cuenta, constantemente hay demanda de las personas. Nosotros actualizamos constantemente nuestra tecnología. Entonces, lo que busca este Acuerdo de París es que sí se desarrolle esa actualización, esas demandas, constantemente estemos actualizándonos, pero sosteniblemente. Cuando hablo yo de sostenibilidad, me estoy refiriendo a que esos recursos no deben ser ¿cómo les explico esto? No deben desaparecer de golpe. Por ejemplo, si yo tengo un bosque, algo insostenible sería que yo comience a talar todo el bosque y lo deje todo pampa, ¿no? ¿Y qué va a suceder? Probablemente ese bosque va a morir. ¿Cuál es un desarrollo sostenible entonces, profesor? Un desarrollo sostenible trata de que de ese bosque, la mitad puedo talar, pero después voy a plantar. Y la otra mitad la dejo todavía. Una vez que la otra mitad que ya he consumido se recupere, voy a comenzar a talar la otra mitad. Y así, te das cuenta, estoy regenerando los recursos naturales en todo ámbito, ¿no? Yo te doy el ejemplo más básico. ¿Ya? Muy bien. Y el tercer acuerdo, profesor, a nivel internacional es el COP26 Glasgow. ¿Qué cosa es esto, profesor? Bueno, es un tratado, es un acuerdo que se celebró el 2021 en la ciudad de Glasgow, Escocia, donde han participado más de 100 países, en la cual el objetivo principal de este acuerdo era sobre esto de acá. A ver, era la deforestación. La deforestación trata de esto, ¿no? De talar constantemente los bosques. Entonces se buscaba que se pare la deforestación para el 2023. Hoy en día sigue habiendo este problema a nivel nacional e internacional, ¿ya? Algunos países se comprometían a reducir el uso de carbón, era otro objetivo, y más de 100 países, entre ellos China, acordaron reducir sus emisiones de metano a un 30% hasta el 2030. 77 países se comprometían en eliminar la producción de carbono y India propone que a 2070 alcanzará las emisiones netas equivalentes a cero de gases de efecto invernadero. Como te das cuenta, tiene bastantes objetivos: reducir la deforestación, que no se use mucho el carbón, que también no se emita mucho metano, y esto, el metano va muy relacionado con la agricultura y la ganadería, también no se produzca mucho carbón, y bueno, algunos países se comprometían para tal año, decían yo ya no voy a emitir gases de efecto invernadero. Muy bien, esos son los tres acuerdos que tú debes conocer a nivel internacional respecto al cambio climático. Son acuerdos para combatir el cambio climático, ¿no? Pero a nivel nacional, profesor, a nivel nacional, eh, ¿hay algún acuerdo? Claro que sí. El instituto, o mejor dicho, el ministerio encargado de combatir todo referente al cambio climático es el MINAM. Tú me preguntarás, Profito, ¿qué cosa es MINAM? MINAM es Ministerio de Ambiente. Su abreviación, bueno, en este caso es de dos palabras, ¿no? Mi, ahí está, el MIN de Ministerio y el AN de qué? De Ambiente. Como te das cuenta, ahí está. ¿De qué se encarga, profesor, este ministerio? Se encarga del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y es la máxima autoridad ambiental a nivel nacional. O sea, todo relacionado a la gestión del medio ambiente se encarga el Ministerio del Ambiente. Y también es autoridad porque él pone leyes respecto a eso. Por eso sus funciones van a ser diseñar, establecer, ejecutar y supervisar la política nacional ambiental.
Uno de sus objetivos del MINA, a ver, uno de sus objetivos del MINA, ¿qué cosa va a ser? Va a ser crear leyes relacionadas al medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, una ley hoy en día conocida respecto al medio ambiente es que todas las empresas que producen tienen que tener algún, digamos, un plan de reciclaje, ¿no? Es por eso que tú a veces consumes un frugos o no sé, una botella de agua. ¿Y qué dice en el empaque? ¿No? Botella 100% reciclada. Entonces, como te das cuenta, esta ha sido una política implementada por el MINAN que obliga a las industrias, en este caso, a que sean sostenibles, ¿no? No contaminen mucho el medio ambiente. También tenemos a gestionar la biodiversidad y áreas naturales. El MINAN también se va a encargar de las famosas áreas naturales. ¿Qué son las áreas naturales? Básicamente van a ser lugares donde nadie puede cazar ningún animal, nadie puede talar, nadie, o sea, puedes visitar, sí, capaz, depende del Ministerio del Ambiente, pero no se puede hacer ninguna actividad económica en ese lugar. Y ahí ese es otro temita que vamos a hablar. Hay distintos tipos de áreas naturales protegidas. También se va a encargar de qué, profesor, de gestionar los residuos y la calidad ambiental, ¿no? Hoy en día el hombre con esto de la industrialización, pero esta industrialización del siglo XXI genera bastante, ¿cómo te digo?, residuos. Y una de sus funciones de este Ministerio del Ambiente, es gestionar de manera adecuada. Y es por eso que en los municipios, si tú has visto, hay políticas en las cuales el mismo municipio a veces manda un carro, pero este carro no es para recolectar basura, es para reciclar papeles, botellas. Esa es una función que se está cumpliendo del MINA, ¿ya? Muy bien. ¿Cómo te dice calidad ambiental? También el MINAN se va a encargar de darnos datos sobre la calidad ambiental de cada ciudad. Por ejemplo, una curiosidad, ¿no? ¿Cómo será la calidad del aire en Juliaca? El MINAN, ante lo obvio que va a hacer un estudio y nos va a dar un análisis. ¿Cómo será la calidad del agua? ¿Cómo será la calidad del suelo? ¿No? A comparación con otro lugar, hay bastantes variables en ese caso. Muy bien. Pasemos a los últimos roles. Tiene tres, cuatro más que vamos a analizar. Uno es de ellos fomentar la economía circular. Básicamente eso se trata de que nosotros debemos utilizar, obvio que el Perú tiene muchos recursos, pero debe utilizarlo de manera sostenible, ¿ya? ¿Qué significa sostenible, profesor? Ya te expliqué. Muy bien. ¿Qué más? Actuar frente al cambio climático, porque a veces el cambio climático no solo va a dar por responsabilidad del Perú. Ya te dije, ¿el Perú es un emisor de gases de efecto invernadero? No, profesor, no a grandes cantidades. ¿Quiénes son emisores de gas de efecto invernadero? Los países industrializados, ¿ya? Entonces, ellos van a ser encargados de qué? De emitir bastante este tipo de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, el ministerio, el MINA, tiene que tener un plan de respaldo. Otorgar certificación ambiental. En ciertos casos, algunas empresas o algunos lugares, inversiones, les va a dar certificación ambiental. Es un tipo de certificado que se les entrega reconociendo el esfuerzo de reciclaje y X motivo. Y finalmente, si alguna empresa a nivel nacional o institución o una persona hace daño al medio ambiente, una última función que tiene el MINAM es obviamente imponer sanciones económicas, yo qué sé, ¿no? Pero va a poner una sanción siempre y también normas ambientales, ¿ya? Muy bien, entonces, profesor, como te das cuenta, hay medidas para combatir el calentamiento global. Ya hemos conocido tres: Protocolo Kioto, Acuerdo de París y COP26. A nivel nacional también tenemos el famoso Ministerio de Ambiente, que te explique cuáles son cada una de sus funciones en un resumen. ¿Qué vamos a avanzar? Vamos a avanzar sobre los fenómenos. El hecho de que la atmósfera cambie, el hecho de que la atmósfera cambie, a veces la atmósfera tiene cambios, ¿no? De acuerdo, hay dos tipos de cambios.
tenemos el tiempo atmosférico y el clima. Ya te hablé de eso. Entonces, el hecho de que a veces cambie va a producir consecuencias en la superficie terrestre. Y a este tipo de consecuencias le vamos a llamar fenómeno. ¿Qué es un fenómeno, profesor, en geografía? Cuando hablamos de un fenómeno en geografía, nos estamos enfocando a un cambio en cualquier aspecto de geografía, pero este cambio se caracteriza por ser brusco. Sabe ser rápido y brusco, ¿no? Y mayormente afecta a las personas, al elemento social en geografía. Social, a veces afecta a las viviendas, a los puentes, carreteras, ya está afectando a las personas y a veces a las mismas personas, ¿ya? Entonces, a eso se refiere y va muy relacionado con el cambio climático. Muy bien, profesor. Entonces, ¿el cambio climático es muy importante? Sí, es muy importante conocerlo y también. Ahora, ¿alguna vez has escuchado fenómeno natural? Yo sé que sí. Profesor, ¿la palabra fenómeno natural será lo mismo que decir desastre? Ahora, cuidado que me digas desastre natural, no existe solo la palabra desastre. En geografía está mal dicho que usted diga desastre natural. Ya. ¿Pero es lo mismo, profesor? No, no es lo mismo. ¿Pero tiene relación? Sí tiene relación, pero no es lo mismo. ¿Por qué, profesor? Porque, porque un fenómeno, estimado estudiante, van a ser amenazas naturales. ¿Ya? En cambio, un desastre, profesor, ¿qué va a ser? Va a ser ya la interrupción del funcionamiento de una comunidad. ¿A causa de qué? A causa de una amenaza natural. O sea, para que me entiendas, si un fenómeno afecta a las personas, ya no se le dice fenómeno natural, se le dice desastre. En este caso podríamos poner el ejemplo de la lluvia, bastante lluvia, es un fenómeno. Y si ya afectó a las personas, ya no estamos hablando de un fenómeno, estamos hablando de un desastre. ¿Ya? Muy bien. Obvio que un fenómeno puede hacer muchas cosas. Por ejemplo, puede ocasionar la muerte de las personas. A ver, un ratito. Puede ocasionar la muerte de las personas, lesiones e impactos en la salud, daños a propiedad privada, pérdida de medios de sustento, servicios, trastornos sociales y económicos, ¿ya? Y mayormente los fenómenos son cíclicos, ¿qué quiere decir? Que constantemente se van a repetir e inevitables, siempre va a suceder fenómenos. Pero un desastre, profesor, un desastre se puede evitar, sí, porque ya te he dicho, un desastre es cuando nos afecta a nosotros, las personas. Entonces, ¿cómo podemos evitar un desastre, profesor? Fácil, no estar en el lugar y en el momento donde va a suceder ese fenómeno y posiblemente nos afecte a nosotros, ¿no? Y eso va a depender mucho del nivel de vulnerabilidad de la población, ¿ya? Entonces ya sabes cuál es la diferencia. Fenómeno, amenazas. Desastre es cuando esas amenazas ya han hecho efecto en la sociedad. Muy bien. Ahora vamos a enfocarnos en desastres. Profesor, los desastres tienen componentes. Tienen tres componentes exactamente. Primero, peligro, ya representado por la P. Luego tenemos la vulnerabilidad representado por la V y el riesgo. Y la fórmula es la siguiente, ¿no? ¿Qué nos dice la fórmula, profesor? Peligro por vulnerabilidad es igual al riesgo. Pero, profesor, ¿qué significa cada uno de estos? ¿Por qué? Porque para que exista un desastre, estimado estudiante, a ver, ¿qué pasa acá? Para que exista un desastre, tiene que tener esos tres componentes, peligro, vulnerabilidad y riesgo. Tiene que tener esos tres componentes. Pero cada componente, ¿a qué se refiere, profesor? Comencemos con peligro. El peligro se refiere a la probabilidad de ocurrencia de qué? De un fenómeno, ¿ya? Natural. Ah, ya.
Profesor, ¿el peligro es que suceda un fenómeno natural? Sí, es la probabilidad que suceda, pero un fenómeno no sucede a nivel mundial para todos, ¿no? Siempre va a tener un lugar específico y una cierta intensidad, ¿no? A eso. Ah, entonces, profesor, el peligro básicamente se refiere al elemento natural, al elemento natural. ¿Ya? Muy bien. Entonces el peligro es el elemento natural. Listo. La vulnerabilidad. ¿Quién será la vulnerabilidad, profesor? La vulnerabilidad se va a referir al grado de debilidad o exposición de quién? De una población. ¿Ya? Esto respecto a un peligro. Muy bien. La vulnerabilidad puede ser física, política, cultural, económica, entre otros. Entonces, profesor, la vulnerabilidad se refiere al elemento social, nosotros, social, listo. Muy bien, ¿ya? Muy bien. Como te das cuenta, peligro es lo natural, vulnerabilidad, nosotros. Y cuando estas dos se multiplican, ya se genera un riesgo. Cuando hay estos dos elementos, se multiplican y pueden generar un riesgo. ¿Y a qué se refiere el riesgo, profesor? A la probabilidad de que suceda un desastre. A eso se refiere el riesgo. ¿Por qué? Porque ya tenemos estos dos componentes que es necesario multiplicar para que suceda un riesgo, ¿no? Listo. Entonces, el riesgo es la probabilidad de que suceda un desastre. A ver, profesor, mucho palabreo, mucho bla, bla, bla. Mejor es ver una imagen. Exacto. Ahora observa esta imagen de acá. Como te das cuenta, toda esta imagen de acá tiene, mm, a ver, ¿cómo digo? Tiene todos los elementos que se necesita para que suceda un desastre. ¿Ya? Desastre. Muy bien, tiene todos los elementos. Profesor, tenemos al peligro, vulnerabilidad y riesgo. El peligro en esta situación sería ¿qué cosa? La posible caída de qué? De rocas, ¿no? Como te das cuenta, esta es una zona montañosa. En las zonas altas, ¿qué cosa hay? Hay rocas, profesor, hay rocas. Ya hay rocas. Y estas rocas no se van a mover por sí solas. La causa que le está provocando es la precipitación, ¿no? Bastante lluvia, que tú ya sabes que la lluvia genera erosión. Muy bien, ese es el peligro, el elemento P, peligro. ¿Tenemos al elemento social? Sí tenemos al elemento social en esta imagen. ¿Y es cuál, profesor? Es la vulnerabilidad, ¿ya? Con V. ¿Y cuál es ese elemento en esta imagen vulnerable? Son las viviendas ubicadas en la caída de rocas. Ah, ya. Tenemos dos cosas que son vulnerables. Tenemos a las viviendas y también tenemos a las personas. ¿Por qué? Porque para que suceda un desastre no es, como te digo, no es necesario que haya el elemento de las personas, ¿no? O sea, no es necesario que haya una persona ahí. Un desastre ya se considera si es que ha afectado una carretera o, o una casa o un puente. Ya estamos hablando de un desastre. Con tal de que haya un elemento social que el hombre lo ha hecho, ya estamos hablando de desastre. ¿Ya? Muy bien. Entonces ese es el elemento de vulnerabilidad y el elemento de riesgo sería pues probablemente los daños que van a sufrir quién, las viviendas y los ocupantes, ¿no? Eso. Entonces, como nos damos cuenta, profesor, en esta imagen de acá tenemos los tres elementos que posiblemente den una probabilidad de un desastre. Listo. Ahora, ya hemos hablado, ya te dije, escucha, escucha, qué es un fenómeno, qué es un desastre, te expliqué cuáles son los elementos que tiene un desastre, te mostré una imagen. Ahora vamos a hablar de tipos de desastre, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay tipos de desastre. Por ejemplo, el primer desastre que existe a nivel nacional, hay muchos, pero vamos a hablar de los más importantes y con los que más está relacionado el Perú. El primer desastre en el cual nosotros estamos muy relacionados y sucede hoy en día, y ya sucedió muchas veces, es los sismos.
Profesor, ¿qué cosa es un sismo? Ya, te hago recordar, aunque ya hemos hablado de ese tema en la geodinámica externa, no, geodinámica interna. También hemos hablado en relieves, pero ya. Un sismo, estimado estudiante, se le puede conocer como sismo, terremoto o temblor, es lo mismo, ya, es lo mismo. Profesor, ¿no hay alguna diferencia? No. Geográficamente no, ¿ya? Son movimientos vibratorios. Ah, ya, ¿no? Pero estas, ¿por qué se va a generar? Por la corteza terrestre, ¿no? Esto debido a la liberación brusca de energía, principalmente de la actividad de las placas tectónicas. ¿Te acuerdas, no? Te hablé en geodinámica externa e interna, es geodinámica interna que las placas constantemente se están moviendo, ¿no? En el manto. ¿Por qué? Porque el manto es una capa del planeta Tierra, una subcapa dentro que está conformada viscosamente. ¿Por qué? Por mar. ¿Ya? Muy bien. Entonces, justo el Perú se ubica en el famoso cinturón de fuego del Pacífico. ¿Qué es el cinturón de fuego del Pacífico? Es esto de acá, ¿no? ¿Cómo te das cuenta? Esto de acá. Y esta zona de acá, profesor, ¿qué sucede con esta zona de acá del cinturón de fuego? Pues esta zona de acá, estimado estudiante, es muy propensa a que a sufrir este tipo de desastres, o sea, el sismo, ¿no? Este tipo de fenómeno, mejor digámoslo, ¿no? Se calcula que el 85% de actividad sísmica a nivel mundial sucede en esta zona de acá. ¿Y qué sucede, profesor? Acá, ¿quién está, pues? ¿Quién está ahí? Ah, estamos nosotros, Profito. ¿Tan afortunados somos? Sí, somos así de afortunados, ¿ya? ¿Y a qué se debe un sismo? Bueno, ya lo expliqué, pero te valgo a recordar, se debe al choque de dos placas, placa de Nazca y placa sudamericana, ya que son responsables continuamente de los movimientos telúricos. La placa de Nazca está debajo del Océano Pacífico y la placa sudamericana está en nuestro continente. Todo el Perú es parte de la placa sudamericana. Muy bien, para que sea un sismo, se convierte en un desastre, porque un sismo por sí solo, si no afecta al elemento social, es un fenómeno natural. Pero profesor, si el sismo afecta a las personas, a una vivienda, a un puente, a una casa, algo social, ya se convierte en un desastre. Y un desastre siempre trae consecuencias, ¿no? La primera consecuencia, ¿qué cosa va a ser? Pérdida de viviendas, las casas se van a destruir, pérdida de vidas humanas y finalmente sería colapso del servicio hídrico. Si sucede un sismo, probablemente no va a haber agua en tu caño. ¿Por qué? Porque todos los tubos que están debajo de las carreteras por ahí se van a romper. El sistema de electricidad también, algunos postes se caerán y el alcantarillado, ¿no? No va a haber un desagüe que esté funcionando porque hasta el desagüe se va a fragmentar. ¿Sucedió, profesor, alguna vez un desastre como esto? Sí, un ejemplo es el terremoto de Chimbote de 1970. Ha sucedido y fue uno de los más devastadores, ¿no? Con 7.8 y generó ¿cuántas víctimas? Mira, ¿cuántas personas han muerto? 70.000 víctimas. Y en estos tiempos, como te digo, el Perú no estaba preparado, ¿no? Ahí no existía instituciones que actuaran frente a esto. Por así decirlo, no tomábamos importancia. Acá no se practicaba mucho, ay, hay que hacer un simulacro por si acaso. A nadie le interesaba. Pero cuando ya hemos visto las víctimas, qué es lo que causa, ahí es donde recién le hemos dado importancia a este tipo de eventos geográficos. El último sismo que generó muchas pérdidas materiales, como pérdidas humanas en el Perú, fue de 7.9 escala Mercator y generó más de 500 víctimas, ¿no? Acá ya son muy, muy pocas, pero aún así fue bastante fuerte. Fue en Pisco en el 2007. Listo, así que cualquier cosa hay que estar prevenidos, ¿no? Pasemos a otro tipo de fenómeno que también a veces si afecta a las personas se vuelve desastre.
¿Cuál es ese fenómeno, profesor? Estamos hablando de una helada, ¿ya? Estamos hablando de una helada. La pregunta es, ¿qué cosa es una helada? Y capaz tú has escuchado el término friaje. Por ahí capaz has escuchado, profesor. Yo he escuchado friaje también. Se debe ser lo mismo, ¿no, profito? Debe ser lo mismo y la respuesta es no. Helada y friaje son cosas diferentes, ¿ya? No las confundas, por favor. Comencemos con la helada. Después te explico qué cosa es un friaje. ¿Qué cosa es la helada, profesor? Acá nos dice. Es cuando la temperatura ambiental es igual o menor a 0 grados. O sea, para que yo considere una helada, debo agarrar mi celular, donde hoy en día hay reportes meteorológicos de la temperatura, y ahí si yo veo que mi celular indica que estamos a 0 grados, ya estamos hablando de una helada. Y ahora dice, capaz indica, no, no dice cero, dice -1 grado. Ya estamos hablando de una helada. Dice -15 grados. Uy, no, ya estamos hablando de una helada muy, muy fuerte. O sea, la condición para que se cumpla que sea helada es que tiene que estar la temperatura ¿a cuánto? A 0 o menor a 0 grados Celsius. ¿Ya? Muy bien. Pero otra condición también es que yo te dije, una helada se considera cuando ya afecta a personas, ganados y cultivos. ¿Ya? Y estas heladas se van a dar mayormente donde tú estás. Bueno, si es que eres de Puno, ¿no? En las zonas de la Sierra Alto Sur. Mayormente este tipo de heladas ocurre en Puno y en Cusco. Y profesor, ¿por qué ocurre? Esto va a ocurrir en el mes de invierno. ¿Por qué ocurre? Por esto, estimado estudiante. La causa de que ocurran heladas es, es por la pérdida de calor del suelo. ¿Cómo es eso, profesor? Mira estas dos imágenes, ¿ya? Para que yo no esté hablando y tu mente está tratando de imaginar cosas que no son. Acá que vemos, escena 1, noches cubiertas. ¿Qué sucede? En la noche, profesor, ¿hay rayos del sol? Sí, sí hay rayos del sol. Están ahí rebotando y por eso la temperatura aún así se mantiene. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hay presencia de nubes o gases de efecto invernadero, pongámosle así, o gases densos, pesados, los rayos del sol están constantemente rebotando. Eso genera qué cosa? Que la temperatura se mantenga a un nivel. No va a estar muy alto, pero va a estar a un nivel. Por ejemplo, en este caso de noches cubiertas, estamos a 5 grados Celsius, ¿no? Pero ¿qué sucede, profito, si las noches son despejadas, donde no hay presencia de nubes, no hay presencia de gases de efecto invernadero, no hay nada, todo está limpio en el cielo? Pues básicamente estos rayos del sol van a rebotar y hasta el mismo suelo va a perder su temperatura y es donde ahí va a bajar. Por eso en las noches despejadas vamos a llegar a -5 grados Celsius. ¿Te das cuenta? A eso se le llama helada, ¿ya? Mayormente este tipo de eventos van a suceder ¿a cuántos metros sobre el nivel del mar? A los 3.500 metros sobre el nivel del mar. O sea, las heladas suceden a altura. Nunca, bueno, nunca digas nunca, ¿no? Pero es muy improbable que suceda una helada, pues, a menos de 3.000 grados, 3.000 metros sobre el nivel del mar. No es muy improbable, pero a 3.500 ya es algo muy común, ¿ya? Y las heladas van a suceder en 3 meses. Algunos dicen dos, pero yo digo tres. Van a suceder en junio, también tenemos en julio y agosto. Te pregunto, estos últimos meses que estoy nombrando, ¿has sentido frío en Juliaca y en Puno? Probablemente, bueno, si tú eres un puneño así fuerte, no, profesor, era algo normal para mí. Bueno, pero yo aún siendo serrano, porque yo nací en la sierra de Cusco, he sentido bastante frío, ¿ya? He sentido bastante frío al hecho de que, o sea, lo he sentido más que nunca. Ahí es donde yo dije, yo sí aguanto el frío, pero esa vez había días que no los aguantaba.
Entonces podríamos decir que esas temporadas la temperatura ha llegado a 0 grados o -0 grados, ¿no? No sé, esos días no, bueno, no tuve la curiosidad de investigar a cuántos grados estábamos, pero sí sentía mucho frío. Yo sé que tú también lo has sentido, ¿no? Muy bien, tipos de helada agrostológicas y meteorológicas. En caso de meteorológicas se refiere a la temperatura cuando es el grado cero o menores, y agrostológicas es el descenso de temperatura a niveles críticos con los cultivos y mata los tejidos vegetales. A ver, profesor, por ejemplo, tenemos tipos de heladas como esta de acá, ¿no? Hay heladas blancas y negras. Profesor, ¿cuál es la diferencia entre estos dos tipos de helada en la agricultura? Bueno, las heladas blancas son cuando el color se debe a la presencia de hielo sobre las hojas de cultivo. O sea, cuando sucede una helada blanca, si tú te vas a un campo, vas a ver que los cultivos van a tener presencia de hielo, ¿no? Poquito hielo congelado. Ah, profesor, y hasta no es necesario ni siquiera ver en el aspecto de la agricultura. O sea, tú dejas agua, ¿qué sucede? En la mañana todo congelado, profesor. Ah, ha sucedido una helada, ¿no? O un charco de agua, en la mañana, en la madrugada sales, te das cuenta que está congelado, ¿te das cuenta? Pero esto mayormente en tipos de heladas blancas se ve en la agricultura, ¿no? Ahora, profesor, ¿qué cosa es una helada negra? Es lo mismo, se va a ver en la agricultura, pero en vez de ver presencia de hielo, ya no, o sea, va a tener una apariencia negruzca las hojas, ¿no? Todas negras. ¿Esto debido a qué? Debido, no te olvides, mira, palabra clave, debido a qué? A la escasez de humedad. Como no hay humedad, pero sí la temperatura ha disminuido, estas no se van a congelar, sino se van a volver negras. Y eso también en la sierra, estimados estudiantes, se puede ver en las personas. ¿Por qué, profesor? Porque cuando suceden las famosas heladas, no sé si tú has ido al campo, esto mayormente se ve en el campo, ¿no? Lugares donde no hay una buena construcción de vivienda, o a veces las personas viven en simples casas rústicas donde la temperatura no se puede mantener ni en su propia habitación. ¿Qué sucede? Su carita del niñito o de la persona adulta mayor, ¿cómo está, profesor? Está negra, ¿no? Toda rajada y negrita. Entonces ahí también podemos ver un tipo de helada que afecta a las personas. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Ya, un poco más rápido. Entonces, ¿eso qué causa, profesor? Va a causar pérdida de la agricultura, pérdida de la ganadería, enfermedades respiratorias y pérdida de vidas humanas, ¿no? Con claro ejemplo, este de acá es una helada, mira de acá. Arequipa, Puno, Tacna y Moquegua son con temperaturas de 13 grados bajo cero. ¿Te das cuenta? 13 grados bajo cero, ¿no? Mucho. ¿Cuáles son los países, profe? Bueno, ¿cuáles son los departamentos que sufren heladas a nivel nacional? Son Puno, Apurímac, Arequipa, Moquegua, Tacna, Huancavelica, Junín, parte de Lima, parte de Pasco y Huánuco. Estas de acá son. Pero ¿quién es el más afectado en las heladas? Puno, Profito. Cusco también es afectado. Entonces, ¿te das cuenta? Muy bien. Ahora, profesor, ¿cuál es la diferencia entre friaje? El friaje, estimado estudiante, se va a caracterizar por lo siguiente. El friaje también es un descenso de temperatura, pero la temperatura no necesariamente tiene que cumplir esa función de que debe estar a 0 grados Celsius o -0 grados Celsius. No, no tiene que cumplir. Con el simple hecho de que la temperatura baje bruscamente en algún lugar, ya estamos hablando de un friaje. Ejemplo, si es que en Juliaca, digamos, ahora, siendo exactamente las 6:22, la temperatura es de 15 grados, digamos, en la noche, o 12 ya, 12 grados, y luego de 2 o 3 horitas nomás, ya siendo las 10, 11, vemos que la temperatura ya no es 12 grados. ¿Cuánto, profesores? Es 2 grados. ¿Qué ha sucedido, profe? Ha bajado 10 grados de golpe. Ah, estamos hablando de qué? De un friaje, ¿ya? Estamos hablando de un friaje. Pero para que sea friaje, no solamente tiene que bajar la temperatura bruscamente, sino también debe haber vientos y lluvias, ¿ya? Esa es la condición que debe cumplir.
Muy bien. Y estas mayormente van a, obvio que va a haber acá en Puno, en Cusco, pero los que van a ser más afectados va a ser la selva baja. La selva baja va a ser muy afectado por el friaje. Muy bien. ¿Por qué se causa esto, profesor? Se causa básicamente por las masas de aire frío provenientes de la Antártida. Abajo de nosotros, de Sudamérica, abajito, abajito, en la zona a 90 grados latitud, claro, latitud sur, ¿qué se encuentra? Se encuentra uno de los polos, Antártida. Y gracias al anticiclón, porque hay un famoso anticiclón, ¿no? ¿Te acuerdas? Te expliqué, ya. Hay un anticiclón que está girando de esta manera, justo al costado del Perú. A ver, está girando de esta manera. Son vientos en sentido antihorario, como las manillas del reloj, pero al revés. Esos vientos de alguna manera influyen que los aires, o claro, el tipo de aire, de masas de aire frío de la Antártida se muevan y se van a mover por toda esta zona de acá, por toda Sudamérica. Entonces, los países que van a ser afectados por el friaje no solamente va a ser el Perú, también tenemos a Uruguay, Argentina, Paraguay, Bolivia y básicamente Perú, Puno y Madre de Dios, ¿no? ¿Y por qué no se pasa la costa, profesor? ¿Por qué no se pasa? Pues porque la cordillera está acá, pues la cordillera es como un gran muro que no permite que pase a la costa y se mantiene ahí. Y llega hasta esta zona y te das cuenta dónde está afectando más a la selva baja, parte de la sierra también, ¿no? Muy bien, entonces esta imagen habla mucho de qué cosa es un friaje. Es aire frío, temperaturas, descenso de la temperatura con lluvias y vientos. Muy bien, profesor, ¿a quiénes afecta? Mayormente afecta a la selva baja y esto va a suceder cada 6 a 10 veces al año, ya durante 3 o 7 días. ¿Cuáles son las consecuencias de este desastre si en caso afecta a las personas? Estamos hablando de que enfermedades respiratorias, pérdida de ganadería y también daños en viviendas por caída de árboles, cables eléctricos. La lluvia es la que genera bastante erosión en este tipo de friajes. Muy bien, acá está el ejemplo también de lo que te dije, ¿no? Mira, 36 grados, 22 grados. Es una condición normal, pero en caso sucediera 22 grados, 11 grados, ya estamos hablando de algo muy extremo. Bueno, en los dos se ve un tipo de friaje. Ahora, otro tipo de desastre que sucede acá en nuestro hermoso territorio peruano es también el aluvión. ¿Qué cosa es un aluvión? ¿Tú has escuchado la palabra huaico? ¿O alguna vez has visto un huaico? Sí, profesor. El huaico es cuando, no sé, una gran masa de lodo, barro y agua llega y bueno, ¿no? Nos afecta a nosotros. Claro, estás en lo correcto, estimado estudiante. Pero el término adecuado en español, porque yo no te estoy diciendo que es incorrecto que tú lo digas huaico, es aluvión, ¿ya? ¿Qué cosa es un aluvión, profesor? Porque es lo mismo que decir huaico. Un aluvión es un desplazamiento violento ¿de qué? De gran masa de agua con mezcla de lodo y bloques de roca. Ah, ya, profesor, ¿qué cosa debe tener un aluvión o un huaico para que sea huaico o aluvión? Agua. ¿Qué más, qué más, qué más? Lodo. ¿Qué más, qué más, qué más? Roca. Tres cosas. ¿Ya? Muy bien. Y estas se van a movilizar. Estas se van a movilizar en grandes dimensiones y velocidad. ¿En dónde? En quebradas y valles. O sea, desde zonas altas, estas zonas, ¿ya? Desde zonas altas de la cordillera de los Andes van a caer. ¿Por qué? Porque arriba posiblemente ha precipitado bastante y toda esa lluvia tú sabes que tiene que caer a uno de los océanos, no tanto Atlántico como el Pacífico. Entonces, ¿por qué se produce, profesor, un aluvión? Se produce por las lluvias fuertes en época de verano. Un aluvión es esto de acá. Bueno, vas a disculpar mi imagen 4K que te estoy mostrando, pero es esto de acá. ¿No? Como te das cuenta, en esta zona roja de acá ha caído una gran cantidad de lodo, roca
y agua, combinado todo desde zonas altas de la cordillera de los Andes. Muy bien. Ahora, profesor, ¿eso trae consecuencias? Claro que sí, trae consecuencias como pérdida de casas, cambio del paisaje. Antes era un lugar bonito, hoy en día ha caído un huaico de todo horrible, feo. Reubicación de la población afectada y se ve así, ¿no? Cuando afecta y ya se vuelve un desastre. Ahí estás con tu balde o a veces hasta te pones sacos para que no entre. Personas mueren acá, ya. ¿Cuáles son los lugares a nivel nacional más propensos a sufrir un aluvión, profesor? O un huaico, ya, si tú ya se te ha metido esa palabra a la cabeza. Son estas de acá. Acá tienes un mapa temático. Puno, Moquegua, Tacna, Arequipa, Cusco, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Lima, Huánuco, Ancash, La Libertad, Cajamarca, San Martín, Amazonas, Piura. O sea, si te das cuenta, son todos los departamentos que se ubican al costado o encima de qué? De la cordillera de los Andes. ¿Te das cuenta? Sí, muy bien. Ya, ahora, ¿cuál es la diferencia? A ver, un momento, por favor. Me esperan un momento. ¿Cómo es esto? Camilita, claro. No, quítamelo, por favor. Ay, ¿por qué quiere ir al baño? Ya, muy bien, continuamos. Disculpen la interrupción. Ahora vamos a hablar de un alud. Profesor, alud, aluvión, ¿no es lo mismo? No. ¿Sabes cuál es la diferencia entre alud y aluvión? Es el elemento que va a producir ese fenómeno o desastre. ¿Cómo, profesor? Si yo te dije que para que se produzca un aluvión se necesita agua, lodo y roca, para que se produzca un alud ya no se va a necesitar agua, lodo ni rocas, solo se va a necesitar hielo. Y cuando ese hielo se va a mover, se va a convertir en una avalancha. Profesor, en nuestro territorio hay avalanchas. Claro que sí, hay avalanchas. Bueno, nosotros no utilizamos bastante ese término avalancha, pero las conocemos más que todo como alud. A ver. Alud, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa es un alud, profesor? El alud implica el desprendimiento de masas de hielo de capacidad destructiva. Cuando éstas se mueven, se conoce como avalanchas, que es el desplazamiento de esta nieve. ¿Ya? ¿Por qué? Porque solo te hago recordar el Perú, estimado estudiante, el Perú. ¿Cuánto por ciento de los glaciares tropicales posee? 70%, profito, ya que el Perú tiene la cordillera de los Andes y en la cordillera de los Andes, en las zonas más altas, como el Huascarán, se ubica qué cosa? Pequeños glaciares. No se compara a los de Estados Unidos, pero aún así tenemos nuestros pequeños glaciares donde se saca el recurso hídrico que es el agua dulce, ¿verdad? Muy bien. Entonces, profesor, ¿eso es un alud? Sí. Justo gracias a este tipo de desastre, ¿qué ha sucedido? A ver, ¿qué sucedió, profesor? Bueno, en 1970, te cuento una pequeña historia, ¿ya? En 1970 existía una pequeña población llamada Yungay, que estaba ubicada a 2.485 metros sobre el nivel del mar. Este era un pueblito bien bonito, ¿no? Pero este pueblo estaba ubicado a las faldas de ¿qué? Del Huascarán. Uy, no, profe. Ya, peligro, peligro. Ya veo, mira, hay tres elementos acá. Fenómeno, ¿cuál era el otro? Vulnerabilidad y riesgo. La posible probabilidad. Pero profesor, el hielo
¿Cómo así se va a desprender? ¿De la nada en cualquier momento se puede romper? No. ¿Sabes qué ha sucedido en 1970? Ha sucedido un sismo. Ha sucedido un sismo muy, muy fuerte, ya de 7 grados aproximadamente. Este sismo obviamente ha movido toda la placa tectónica de esta zona de acá. Y bueno, la gente ha pensado que ya mi casa se ha rajado, no pasa nada. Pero no contaban con la astucia de qué, del Huascarán que estaba ahí arribita, ¿no? El Huascarán. Y este movimiento había generado el desprendimiento de una cornisa. ¿Qué es una cornisa? Es una parte sobresaliente de este tipo de nevados. Esta cornisa, pues por el movimiento brusco se ha desprendido, pero no, no es pequeña como esta, pero imagínate el Huascarán, tremenda cornisa que se ha desprendido. Y esta se ha desplazado desde esta zona alta, por acá, por acá, por acá, y por esta parte también, pero también ha caído en esta población. Y podríamos decir literalmente, ha enterrado en hielo a toda una población. Acá se ha estimado que ha habido más de 500.000 personas muertas. Ha sido una noticia internacional y el Perú ha quedado en jaque. ¿Por qué, profesor? Porque el Perú no sabía qué hacer en ese momento, no sabía cómo actuar, no sabía, profesor, pero podemos mandar policía, ejército, pero para este tipo de situación, no se manda pues 10 policías, 20 policías, necesita mucha cantidad. Y gracias a esto se va a crear el famoso INDECI. ¿Qué es el INDECI? El Instituto Nacional de Defensa Civil. Básicamente este instituto se encarga de socorrer, ayudar, proteger a las personas en caso de un desastre. ¿Ya? Muy bien. Eso de manera breve y precisa. ¿Listo? Pasemos a la sequía, profesor. ¿Qué cosa es una sequía? Ah, ya tu mente ya está pensando. Profesores, cuando no hay agua, claro que sí, estimado estudiante. Son periodos secos o prolongados donde, bueno, donde va a haber falta de precipitación, o sea, lluvias y el caudal de los ríos van a bajar bastante, ¿ya? ¿Y esto a qué se debe? La sequía básicamente se va a deber a un tipo de fenómeno, otro fenómeno que se va a llamar el fenómeno del niño. Y eso vamos a hablar después, ¿ya? Muy bien, pero ¿qué consecuencias trae la sequía, profesor? No necesariamente está relacionado. Cuidado que digas fenómeno del niño sí o sí tiene que suceder para que suceda una sequía. A veces la sequía sucede de imprevisto. ¿Qué consecuencia va a haber, profesor? Va a haber pérdida de cultivos, porque ya no hay bastante lluvia, entonces ya no se va a poder hacer la agricultura. Mortandad precaria, afecta la producción hidroeléctrica y también va a afectar el abastecimiento normal de agua potable en ciudades. Las consecuencias las puedes ver acá, ganados bastante flacos, donde no hay agua, y la ganadería también, o bueno, la agricultura también va a ser muy afectada y acá vemos que el recurso hídrico es lo que falta bastante. A nivel del Perú, ¿cuáles van a ser los departamentos que van a sufrir bastante este tipo de sequía? Y van a ser Huancavelica, Ayacucho, Purímac, Cusco, Arequipa, Moquegua y Tacna, pero gran parte de Puno. O sea, Puno es muy propenso a sufrir una sequía. ¿Ya? Muy bien. Mm, ¿Qué fenómenos naturales y factores de riesgo hay en el Perú? Ya te expliqué, este es un pequeño resumen. El cinturón de fuego que provoca qué cosa? Alta sismicidad, alta los volcanes, un tsunami, también la cordillera, ¿qué cosa va a provocar? Fenómenos geológicos, deslizamientos, salud, aluviones, avalanchas. El calentamiento global va a generar el desplazamiento, subida del nivel del mar y olas de temperatura. Y la zona tropical y subtropical va a generar el fenómeno del niño a la niña, inundaciones, heladas, friajes y sequías. Ahora, en esto quiero hacer énfasis. El fenómeno del niño y la niña. Profesor, ¿qué cosa es eso? Y ahorita te explico. ¿Ya? A ver. Ya, antes de eso te voy a explicar eso. Aunque ya te lo expliqué, pero aún así vamos. Como te dije, en el Perú han sucedido muchos desastres, como las que has visto. Han sucedido aluvión, alud, sismo, sequía, helada. Entonces el Perú, obligatoriamente por necesidad,
el Estado peruano ha tenido que crear una institución encargada de responder ante este tipo de desastres. Pero no solo de responder, ¿por qué? Porque te dije que un desastre se puede prevenir, ¿sí o no? Sí, profesor. Ah, entonces para eso también. Y gracias a eso se crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, ¿ya? ¿Cuál es su finalidad, profesor, de este tipo de gestión? Es prevenir, reducir, controlar un riesgo de un desastre. Este instituto, este sistema nacional se va a encargar, ¿no? De revisar qué lugares son peligrosos y es por eso que va a preparar a las personas. Hoy en día se hace simulacros a nivel nacional en instituciones públicas del Estado y privadas también se hacen simulacros. Es porque estas instituciones de acá del Estado las obligan a hacer. También se adecua a una respuesta. ¿Qué sucede? Capaz si sucede un desastre, ¿cómo vamos a actuar? Ellos ya tienen un plan ya. También hay la rehabilitación y reconstrucción. Si en caso sucediera, ellos ya saben qué van a hacer, cómo van a actuar, cómo van a reconstruir toda esa zona de acá, ¿ya? Y la institución que va a estar a cargo de esto es el Defensa Civil, también conocido como INDECI, Instituto Nacional de Defensa Civil. Es la defensa de nosotros, pues, estimado estudiante. Muy bien, me dan un momento, por favor, y ya vuelvo. Pero mientras vayan viendo esto del fenómeno del niño. Pues tenemos 15 minutos para terminar este tema. 15 minutos, wow, ya. ¿Qué es el fenómeno del niño, profesor? El fenómeno del niño va a ser un evento natural, ya producido por la misma naturaleza, el cual es, mira, escucha, por favor, es cuando el océano Pacífico tiene un calentamiento irregular, ¿ya? ¿Quién va a tener un calentamiento, profesor? El océano Pacífico, justo en la área tropical. ¿Cuál es la área tropical? Pues es esa área cerca a la línea ecuatorial, ¿no? Este evento va a suceder, profesor, cada 10 años a 3 años. O sea, es cíclico. Acá dice, una característica de este es cíclico porque siempre va a suceder, pero no sabemos qué años exactamente va a suceder, ¿no? Su duración sabe ser a veces de 6 meses hasta 14 meses, o sea, 14 meses, todo un año de, de este tipo de fenómeno. Y es considerado el principal agente que genera variabilidad en el cambio climático del mundo, ¿no? Genera bastante cambio climático. Entonces, fenómeno niño profesor es esto de acá. Te explico con una imagen para que entiendas. ¿Qué sucede? Bueno, a ver, primero ubícate. ¿Cómo me ubico, profe? Acá, pues mira esta imagen de acá, ya esto de acá. Una imagen habla más que 1000 palabras, siempre digo eso. ¿Qué sucede, profito, acá? ¿Qué sucede? A ver. Ya. Mira, ¿qué es esto? Acá al costado a mi derecha, donde estoy moviendo mi cursor, ¿qué está? Sudamérica, profesor. América del Norte, América del Sur. Listo. Esta zona de acá que está pintada al medio, este es el Océano Pacífico, ¿no? Y este ya es Australia, otro tipo de continente. Muy bien, ¿qué sucede? Dice, esta zona de acá, del Océano Pacífico, se calienta bastante, ¿ya? Se calienta por el aumento de temperatura, ¿no? X motivo. El hecho de que se caliente genera nubes. Estas nubes se les llama cumulonimbus, no son nubes negras que generan lluvia. Y estas nubes son impulsadas por el movimiento de qué? Del viento, ¿no? Junto a la corriente y el mal tiempo, estas viajan. Estas viajan. ¿Y hasta dónde se van a acercar? Hasta Sudamérica. Justo cuando están en Sudamérica, ahí es que sucede. Las nubes precipitan bastante. Ah, ya. Entonces, profesor, ¿qué genera el fenómeno del niño? Genera bastante lluvia torrencial en la costa y en parte de la sierra, ¿ya? Muy bien. A ver, ¿se me entendió, no? Vuelvo a repetir. El océano se calienta, el océano Pacífico, que tiene la característica de ser muy fría, solo la corriente del Niño es un poco calientita, pero a veces la corriente de Humboldt también se calienta, que es una corriente fría.
y después estas se evaporan, ¿no? Por el calentamiento. Las nubes se trasladan hacia dónde? Hacia Sudamérica y ahí es donde va a llover. Muy bien, profesor. Entonces, un año normal, ¿cómo debería ser, profesor? Un año normal, pues igual, se va a calentar, pero se va a calentar lo normal, las aguas, pero las nubes se van a ir, no van a llegar a Sudamérica, como ves acá. Se están yendo. ¿Para dónde se están yendo? Para otro lado, profesor. Pero un año del fenómeno del niño es a lo revés, ¿no? Esas nubes que se deberían ir, no se van, regresan. ¿A dónde? A Sudamérica. ¿Y cuál es la causa, profesor, de eso? Primero, la primera causa, la presión atmosférica. Ya te dije, el peso del aire, el aire pesa y el peso va relacionado con qué? Con la temperatura, ¿ya? Tiene mucha relación con la temperatura. Como se ha calentado bastante esta zona de Sudamérica, obvio que la presión atmosférica es menor. En cambio, en el otro lado donde se ha enfriado es mayor, ¿ya? Y el otro también, la otra consecuencia va a ser el debilitamiento de los vientos alisios. ¿Qué eran los vientos alisios, profesor? Son los vientos que pasan alrededor de Sudamérica y se mueven de esta manera. Mira, de esta manera. Se va para acá y de acá se va para acá. Estos vientos se supone que deben empujar, ¿no? Las nubes y no permitir que lleguen a Sudamérica. Pero en estos casos del fenómeno del niño, sucede que estos tipos de vientos son muy débiles y desaparecen. Y es por eso que las nubes fácilmente se van para esta zona, donde no deberían ir. ¿Qué es lo que causa esto, profesor? Primera causa, estimado estudiante, va a haber una consecuencia en el mar. ¿Por qué, profesor? Porque el mar va a ser duramente afectado por este tipo de fenómeno. ¿Ya? Primero comencemos con la consecuencia positiva y luego vamos con la negativa. ¿Por qué, profesor? Porque también hay una consecuencia positiva. Lo positivo van a ser que gracias a este calentamiento van a llegar nuevas especies, fauna marina, nuevos peces, nuevos pececitos van a llegar. ¿Cuáles van a llegar? Va a llegar la merluza, perico, tiburón, conchas de abanico, langostinos, ¿no? Este tipo de pez va a aparecer más en dónde? En la costa peruana. Hasta en la corriente de Humboldt vamos a ver este tipo de peces, lo que no debería suceder. ¿Y cuál va a ser la consecuencia negativa, profito? La migración de especies de agua fría. Quiere decir que en la corriente de Humboldt, el pez que más abunda es la anchoveta, ¿ya? La anchoveta. Y la anchoveta naturalmente debe estar en esta zona de acá, mira. Esta zona de acá es la corriente de Humboldt, son aguas frías. Y lo que voy a pintar de rojo se llama la corriente del Niño. Esta agua sí es caliente. Pero ¿qué sucede cuando sucede el fenómeno del Niño? Sucede que esta parte de acá también se calienta, ¿no? Se calienta, se calienta, se calienta. O sea, las corrientes que son frías se calientan. Y la anchoveta, que es un pez de agua fría, dice, ¿qué está pasando acá? ¿Cómo es posible este suceso? No, 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 a mí no me gusta estar en agua caliente. ¿Qué sucede? Se va a ir. Como ves acá, las de azul son peces de agua fría que se están yendo, están buscando territorios más fríos. Y las que no querían estar en aguas frías, pero ven que el agüita ya se ha calentado un poquito más el océano, dicen, ¿no? Entonces nos vamos para ahí. Esas son las consecuencias positivas y negativas. Nuevos peces, pero a la vez los peces que normalmente deben haber de agua fría se van, ¿ya? Otra consecuencia negativa, profesor, ¿cuál sería? Primero, otra consecuencia va a ser la muerte de lobos marinos, pingüinos, pelícanos y aves aguaneras. ¿Por qué? Porque este tipo de animales están acostumbrados a aguas frías. Y si tú le das aguas tibias o calientes, pues no es su hábitat y probablemente mueran. Y otra consecuencia va a ser disminución de la producción pesquera. Muy bien, pasemos a las consecuencias de la costa peruana. ¿Qué sucede en la costa? Ya hemos visto qué va a suceder en el mar, ahora qué sucede en la costa, profesor. En la costa va a suceder lo siguiente. Primero, el caudal del río. La consecuencia positiva va a ser que el caudal de los ríos, gracias a las lluvias intensas de la corriente del Niño, van a generar que se aumenten, ¿no? Que aumenten los caudales de los ríos de la costa. También va a aumentar, ¿qué cosa? Va a aumentar, profesor, el cultivo de arroz, ya que va a haber bastante agua.
y también la formación de lomas costeras. Lo negativo acá va a ser qué cosa, que va a haber huaicos, inundaciones en zonas agrícolas. Se va a destruir infraestructura como carreteras, puentes y van a aparecer nuevas enfermedades. ¿Cuál enfermedad, profesor? La cólera y el dengue, ¿ya? Y también va a haber disminución de los cultivos como el mango. Como te das cuenta, va a haber un poquito más de agricultura, pero también nosotros vamos a ser afectados. ¿Por qué? Porque los ríos que han aumentado su caudal a veces se van a desbordar. Consecuencias en la sierra, Profito. ¿Cuáles son las consecuencias en la sierra? Bueno, la sierra que va a ser, primero creo que pienses, cuidado, que analices, que en la sierra centro y sur, a ver, acá pongo, en la sierra, centro y norte, o sea, te estoy hablando de esta zona de acá, de esta zona de acá, esta zona de acá va a ser muy afectada. ¿Por qué? Por lluvias torrenciales. Ya bastante lluvia solo en esta sierra de acá. También va a haber inundaciones, huaicos y daños a infraestructura solo en esta zona de acá, ¿ya? Y reducción de la producción agrícola de la papa solo en esta zona de acá. Pero esta zona de acá roja que estoy encerrando, a ver, acá, ya. Así lo voy a encerrar. Ya. Esta zona de acá, profesor, esta zona de acá, porque esta es la Sierra Sur. ¿Te acuerdas, no? La sierra se divide en tres, ¿ya? Esta zona de acá va a estar afectada por sequías en la agricultura y ganadería. Y también va a haber ausencia de lluvias y bastantes heladas. Como te das cuenta, en esta zona de acá no va a haber bastante lluvia, sino va a haber sequías, todo lo contrario, heladas y lluvias. ¿Y esto a qué se va a deber, profesora? Al debilitamiento de los alisios, ¿no? Y también otra influencia va a ser la altura de la cordillera de los Andes, ya que acá es bastante alta, a pesar de que va a haber nubes, no va a llegar. Muy bien, listo, profito. Ya vimos. Entonces, como te das cuenta, profesor, ¿y la selva? ¿No va a ser afectada la selva? No, no va a ser muy afectada, porque las lluvias del fenómeno del niño van a llegar al mar, van a llegar a la costa y a la sierra, solo en esas partes de ahí. ¿Ya? Listo, profesor. Fenómeno de la niña, profesor. Hoy, obvio que como hay un fenómeno del niño, tiene que haber una niña, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia? Es todo lo contrario. Si te dije que en el fenómeno del niño, ¿qué cosa había? Fenómeno del niño. Había bastante, ¿qué cosa, profesor? Había bastante lluvia. Lluvia, lluvia en la costa, ¿no? En la costa. En la sierra también, solo en la sierra, sierra central y norte. Y norte. Listo. ¿Qué será el fenómeno de la niña? Claro, que profito, lógica, pues, si tú eres un nivel pro, es sequía. El fenómeno de la niña es sequía. ¿Y debido a qué? Debido a que el mar ya no se va a calentar, esta zona de acá, que estás viendo, mira, 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 esta zona de acá, ya no se va a calentar, se va a enfriar, va a ser todo lo contrario. Y al enfriarse ya no va a generar nubes y las nubes que estén acá ya no van a ir hacia esta zona, ya no van a ir hacia la derecha, van a ir hacia la izquierda, profito, hacia la izquierda, se van a ir para ese lado. Entonces va a llover en estas zonas de acá, por Australia, por estas zonas, ¿no? ¿Y eso qué va a generar, profesor? Va a generar sequía. Entonces, ¿qué nos dice? El fenómeno del niño es el enfriamiento anormal de las aguas ecuatoriales en el Océano Pacífico tropical, que genera repercusiones a nivel mundial. No solo el Perú va a ser afectado, acaban de ser afectados todos los países de Sudamérica y Norteamérica también. ¿Cuáles son las consecuencias, profesor? Básicamente que si se enfría más el agua, profesor, ¿qué va a aparecer más? Anchoveta. Y las especies de agua cálida o caliente se van a ir, ¿no? También va a haber mayor humedad y nubes, las cuales provocan lluvias en la sierra y en la selva. También va a haber sequías en la costa norte y escasez de agua.
Solo en esta parte de acá se va a ver presencia de sequía. ¿Por qué? Porque esta parte de acá, tú sabes que era bastante torrencial, bastante lluvia, ¿no? Y lo diferente también va a ser que en esta parte de acá donde había sequía, en el fenómeno de la niña, ¿qué sucede? Va a haber bastante lluvias en zonas de la sierra y la selva, de esta zona de acá roja que estoy encerrado. ¿Ya? Muy bien. Entonces, las diferencias entre el niño y la niña. El niño, bastantes lluvias. La niña, bastante sequía. Simple, en simples palabras. Listo, con esto terminamos el tema, estimados estudiantes. Espero que lo hayas entendido. Aún así, yo sabes que te voy a brindar las diapositivas para que tú los puedas leer con calma y puedas estudiarlo al ritmo de tu aprendizaje. Vamos con la práctica. Ya, vamos con la práctica. Vamos con la práctica. Nos vamos directamente a la pregunta número uno. A ver, profito, ¿qué nos dice la pregunta número uno? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos habla? ¿Qué nos dice? La pregunta número uno nos dice lo siguiente, ¿ya? Mm, listo. ¿Qué nos dice? A ver, rapidito, rapidito, nivel Dios lo vamos a hacer porque el tiempo ya nos gana. Dice, la concentración de CO2 en la atmósfera ha escapado del rango natural en los últimos 650.000 años, ya, muy bien, o sea, dice que el CO2 se ha incrementado durante estos últimos años, bastantes años, ¿ya? Y nos dice, ¿qué periodo histórico? Ya me está mezclando la historia con geografía, pero aún así se puede. Ya. ¿Qué periodo histórico marca el inicio del incremento? Ahí está, quiere ver el incremento de qué cosa, del gas de efecto invernadero, ¿no? ¿Y cuál fue el principal cambio tecnológico que lo impulsó? Ya, es lo mismo. Entonces, durante los últimos años a nivel mundial se ha incrementado el CO2. ¿Cómo se le llama ese proceso histórico que incrementó los gases de efecto invernadero? Fácil, pues, mi estudiante. A eso se le llama la revolución industrial, ¿ya? La cual ha sido impulsada por el uso masivo de carbón en las máquinas de vapores, donde ahí generaban bastantes gases de efecto invernadero. Muy bien, la respuesta de la uno es la C. 2. Además del calentamiento global, dice, ya, el uso de CO2 y otros gases de efecto invernadero está segmentado geográficamente en cuanto a su fuente principal. ¿Qué diferencia clave? ¿Qué diferencia clave existe en el hemisferio norte y hemisferio sur en cuanto a la fuente predominante de gay? ¿Te das cuenta? O sea, las preguntas son muy técnicas, pero en cristiano te está diciendo lo siguiente. Bastante CO2 en el mundo. Diga usted cuál es la diferencia entre el hemisferio norte y hemisferio sur respecto a la emisión de gay, de gas de efecto invernadero. Y la respuesta es muy sencilla. ¿Por qué, profesor? Porque el norte está muy industrializado, o sea, hay bastante empresa, lo cual genera bastante producción de gas de efecto invernadero. En cambio, el sur no. El sur, la mayoría de países sudamericanos no son industrializados, no hay bastante empresa y mayormente se dedican al uso de tierras, lo cual también genera gases de efecto invernadero. Muy bien, entonces es la respuesta de la 2 es la C. 3. ¿Qué nos dice la 3? Nos dice, en el Perú, el retroceso acelerado de glaciares andinos afecta gravemente la hidrología nacional. Listo. Está hablándome de glaciares y de la hidrología nacional. La pregunta acá es, dice, ¿qué recurso esencial para la agricultura, energía y consumo humano se pierde a largo plazo debido a la fusión de estos glaciares? ¿No? Cuando se derriten nuestros glaciares, ¿qué recurso estamos perdiendo que contribuye a la agricultura, energía y consumo humano? Ya pues, estimado estudiante, está muy fácil. Esto ya es un insulto a tu cabecita. ¿Cuál es ese recurso?
Fácil, profesor. La pérdida de reserva de aguas dulces en las cuencas hidrográficas, ¿ya? Muy bien, esa es la respuesta. Vamos con la 4. ¿Qué nos dice la 4? Nos dice lo siguiente. Nos dice, además del derretimiento, claro, de glaciares, casquetes, ¿qué proceso físico y químico ocasiona el aumento del nivel del mar como consecuencia del calentamiento global? Mira, la palabra clave acá. ¿Cuál es ese proceso físico y químico que provoca qué cosa? El aumento del nivel del mar. Y ese proceso físico y químico se le llama temperatura. Entonces sería la respuesta esta de acá. La expansión térmica de aguas oceánicas por aumento de la temperatura, ¿no? A eso se refiere la respuesta, ¿ya? Muy bien. La 3 la B, la 4 la E. 5. Vamos, 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 sí se puede, sí podemos, ya. El Acuerdo de París es el primer acuerdo universal jurídicamente vinculante con el cambio climático. Muy bien, nos está hablando del Acuerdo de París y el cambio climático. Dice, ¿cuál es el objetivo a largo plazo que comprenden los 195 países firmantes en relación? ¿Cuál era su objetivo, profesor? Era esto, pues que el aumento de temperatura se mantenga muy por debajo de los 2 grados sobre los niveles preindustriales. Ya, ese era uno de los objetivos. ¿Te acuerdas? Estaba en las diapositivas todavía. 2, 2, no, 6, 6, 6. ¿Qué nos dice? La 6 nos dice, el Acuerdo de París se basa en el principio de responsabilidades comunes diferenciadas. Dice, ¿qué significa este principio? ¿Qué significa ese principio de responsabilidad pero con comunes, pero con diferencias? Eso se refiere básicamente a que los países, a ver, no, 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 este de acá es, los países desarrollados asumen mayor compromiso. ¿Por qué? Porque son los que mayor emisión de gas de efecto invernadero hacen. En cambio, las de los países subdesarrollados no tanto porque ellos no emiten bastante gas de efecto invernadero y aparte de ello, su capacidad de respuesta no es tan eficiente al nivel de un país industrializado. ¿Ya? La respuesta de la 6, la B. Vamos, sí se puede. 7. Un geógrafo analiza un mapa mundial de consumo energético per cápita. Observa que en América del Norte y Europa el uso de energía por habitante es mucho mayor. Ah, ya, en Norteamérica y Europa la energía que consumen es mayor que a diferencia de África, ¿no? África. Dice, ¿qué relación? A ver, acá está la respuesta. ¿Qué relación geográfica se puede establecer entre la distribución del consumo energético y el nivel de desarrollo territorial? ¿Hay relación, profesor, con la energía que se consume con un país desarrollado? Claro que sí, hay bastante relación, ¿no? ¿Y la respuesta cuál sería? La respuesta sería la E. Las regiones con mayor industria son las que van a concentrar alto consumo de energía. Claro que los países desarrollados como Europa, Norteamérica, consumen bastante energía a comparación de África, que a las justas hay, no sé, a las justas llega la luz, quién sabe, ¿no? Ya. 8, 8, 8, 8. ¿Qué nos dice? El fenómeno del Niño se caracteriza por el calentamiento anómalo de aguas superficiales del Océano Pacífico Oriental. ¿Qué cambio biótico? Ahí está, mira, me está hablando de un cambio biótico, o sea, referente a la vida debajo del mar. Se produce en el mar. Uy, no, ya ves, esto yo te dije que te iba a venir. Como consecuencia del calentamiento afectando directamente las especies de agua fría. ¿Cuál era la respuesta? La respuesta sería la D. Las especies de agua fría, como la anchoveta sardina, migran hacia aguas más profundas o frías, mientras que aparecen peces de agua cálida. Esa es pues su influencia, una consecuencia del fenómeno del Niño en el mar. Muy bien, la 8 es la D. 9. ¿Qué nos dice la 9, profesor? Nos dice lo siguiente. El fenómeno de la niña, caracterizado por temperaturas más frías de lo normal en la superficie del océano. Ya. ¿Cuál es la causa? Mira, me está preguntando la causa física y dinámica.
de este fenómeno que permite el ascenso del agua fría cerca a la costa de América del Sur? ¿Cuál sería? Y la respuesta son los vientos alisios que vienen de este, son más fuertes y soplan más vapores de aguas cálidas hacia el oeste. Eso es lo que genera, pues. Por eso se va a generar, ¿qué cosa? Bastante sequía, ¿ya? 10, 10, 10, 10, 10. ¿Qué nos dice la 10, profesor? Nos dice lo siguiente. La sequía y el fenómeno del niño a nivel global se asocian, claro. A ver, ya. Sí, tiene relación, pero no va a haber sequía en el Perú, eso es lo que tienes que entender. El fenómeno del niño en 1997 y 98, que inundó algunas zonas del Pacífico, también ocurrieron sequías, claro. Van a ocurrir sequías, pero en otros lugares, como este sudeste asiático. ¿En dónde va a suceder sequía, profesor? En Asia, en el continente asiático. ¿Pero en dónde va a llover? En Sudamérica. Entonces la pregunta es, ¿qué desastre específico provocó la sequía de Sumatra, Borneo y Malasia? Son países que se ubican en el continente asiático. Profesor, si hay sequía, ¿cuál va a ser ese desastre? El desastre que se va a provocar si no hay lluvias es el incendios forestales, ¿ya? La respuesta de la 10 es la D. Ahí está, simple lógica nomás. 11, 11, 11, profito, 11, 11. Vamos con la 11. Dice, las heladas se clasifican en blanca y negra. ¿Cuál es el factor atmosférico que al ser bajo evita que se produzca la condensación, lo que resulta, ahí te mira, la condensación, lo que resulta que la helada negra que ennegrece los vegetales? Profesor, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es ese elemento? Es la humedad. Te he dicho, te lo he dicho, te he dicho, ojito con esto, ¿no? Muy bien, si aún no has entendido, recomendación, repasa las diapositivas. Pregunta 12, nos dice, durante el periodo de año de heladas, se intensifican, a ver, ¿durante qué periodo del año las heladas se intensifican? Con mayor frecuencia en las zonas altoandinas, por encima de los 3.500 metros sobre el nivel del mar. ¿Durante qué meses sabe suceder helada? Claro que, profe. Junio, julio y agosto. ¿Ya? 12B. 13. 13, 13, 13. Vamos, vamos, sí se puede. Vamos, vamos, sí se puede. Ya. El friaje afecta a la Amazonía, claro, y las zonas altas de los Andes peruanos. ¿Cuál es el origen geográfico específico de las masas de aire? Ya. Me está preguntando qué cosa. El origen de esas masas de aire durante el friaje. ¿Te das cuenta? Las palabras clave, ¿cuáles son? Friaje y origen. Me está diciendo, ¿cuál es el origen del friaje? ¿Cuál es, profe? ¿Usted lo dijo? Claro que sí. Te dije qué sucede por las aires, a ver, ¿dónde está acá? Aire frío de los polos, pero no hay la respuesta. Lo más coherente entonces sería la zona de convergencia del Atlántico Sur. Es una manera técnica de decir eso. 14. Vamos, 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 sí se puede, ya. El fenómeno del niño, me está hablando del fenómeno, afecta al Perú incrementando la temperatura del mar y el aire en la costa. ¿Cuál es el efecto específico que se produce en el altiplano de la sierra? O sea, ¿cuál es el efecto en la sierra del fenómeno del niño? ¿Cuál es? Pero este es Sierra Sur, ¿ah? Ya. Si es en la Sierra Sur, ¿qué va a suceder? Las lluvias van a ser escasas. Si me estaría hablando de la Sierra Centro, Sierra Norte, habría lluvias torrenciales. Muy bien, entonces la respuesta es la A. Y vámonos con la última, profe, justo a tiempo. ¿Qué nos dice? Las inundaciones son los fenómenos naturales más frecuentes y dañinos a nivel mundial, además del exceso de lluvias. ¿Qué acción humana aumenta la vulnerabilidad frente a este fenómeno? Claro, el elemento vulnerable ante un fenómeno siempre va a ser las personas. Entonces, ¿cuál me está hablando acá de personas? Me está hablando la D, ¿no? La ocupación y urbanización de zonas potencialmente inundables. Claro, esa es la respuesta.
¿ya? Porque cuando, ¿quiénes ocupan, pues? ¿Quiénes urbanizan? Nosotros, pues, muchachos, nosotros, ¿ya? Muy bien, con eso terminaríamos uy, ¿qué pasó? La práctica y espero que se haya entendido. Aún así, esta clase ha sido